Laura, tenemos viaje dentro de poco a Japón, así que no te olvides del librito de sellos de castillos. ¿Eso es que vamos a visitar algún castillo? Hombre, pues claro, y para que te vayas poniendo en situación, en este Japonesamente vamos a hablar de los 100 mejores castillos. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Madre mía, pues si tenemos que hablar de 100 castillos, de los 100 mejores castillos de Japón, este Japonesamente va a durar como, no sé, 100 horas aproximadamente. 100 horas. Y además yo he dicho que íbamos a hablar de los 100 mejores, pero porque no he querido asustar a los japonistas. No, porque la cosa es un poquito más complicada Porque que es todo que esto. hay más. Hay más. Porque, a ver, vamos a ponernos en situación. En 2006 se crea una lista de los 100 mejores castillos japoneses o los 100 mejores castillos de Japón. Madre mía, Laura, has entrado ahí a fondo, ¿eh? Bueno, Tremendo. claro. Es la Nihon Hyaku Meijo, literalmente los 100 castillos más famosos de Japón. Fueron castillos que se escogieron un poco en función de su importancia dentro de la cultura local, la historia, un poco la propia región, por, atención Luis, la Asociación Japonesa de Castillos. ¿Ves? Si es que ya sabía yo, es gente seria, porque tiene una asociación de castillos, que a mí me gustan mucho los castillos. A ti te gustan, sí. Sí, y de hecho cuando visitamos castillos en japonismo en nuestros viajes es porque yo me empeño, porque si te lo tuviera que dejar a ti, no visitaríamos un solo castillo. A ver, a mí me gustan, pero es verdad que no me gustan tanto como a ti, sinceramente, ¿no? Pues bueno, Luis, tú saca lápiz y papel porque son los 100 mejores castillos en esta lista de 2006. Pero cuidado, amigo, porque relacionado con lo que tú decías antes, en 2017, para celebrar el 50 aniversario de la asociación y para destacar otros castillos que se habían quedado fuera de esa primera lista original de los 100 castillos, pues decidieron, oye, vamos a hacer otra lista de otros 100 castillos. Lo llamaron un poco como la continuación de los 100 mejores castillos japoneses, que se llaman en japonés Zoku Nihon Hyaku Meijo. Literalmente esto, ¿eh? ¿Qué significa? Otros castillos. Básicamente la continuación, los siguientes 100 castillos más famosos de Japón, que dices, bueno, pues ya tenemos 200. Y luego, pues, esta asociación sacó también un listado de 24 castillos populares entre turistas extranjeros. Exacto. Lo que pasa es que estos 24 creo que los escogieron de entre los 100 originales. Originales, eso es. Que, por cierto, si nos habéis escuchado en el podcast o nos habéis leído en la web en japonismo.com, cuando hablamos aquí ahora, estoy hablando yo de originales, me estoy refiriendo a los castillos de esta lista original, no que sean originales, porque sabéis que castillos originales solo hay 12, solo quedan 12 en Japón. De hecho, originales además, del periodo Edo. Del periodo Edo. De hecho, a mí me hace mucha gracia que haya ahora ya en total una lista o dos listas de 200 castillos, porque sí es verdad que originalmente en el pasado hubo muchísimos castillos en Japón, pero con todo lo que contamos en el artículo de castillos japoneses, que hay un montón de datos sobre también cómo cambió la historia de los castillos con cada era, no quedan tantos. No quedan tantos y de hecho vamos a ver, ahora luego hablaremos un poquito del proceso de selección de estos 100 castillos y luego podemos mencionar quizá los más conocidos o los que pueden ser más turísticos o los más interesantes, porque no vamos a mencionar los 200 castillos, aburrimos hasta las piedras, ¿no? Pero veremos que hay muchos que son ruinas de castillos, que básicamente en el mejor de los casos quedan 4 piedras, algún muro, alguna mejor puertecita que se ha pues recuperado, pero poca cosa. En muchos casos son parques donde antes pues sí existía un castillo, ahora pues queda como mucho a lo mejor el foso, puedes tú ir a pasear, hay imágenes, ¿no? Hay dibujitos, así te puedes imaginar cómo era el castillo en esa zona en el periodo Edo, pero hay que a veces bajar las expectativas un poco porque si no te puedes tener una desilusión. Es que por eso quería hacer yo este inciso antes de ponernos a hablar de todo esto, porque tú hablas de castillos japoneses sí. Y claro, la gente en general suele pensar en el castillo de Himeji, incluso aunque no sepan qué es el castillo de Himeji, porque es muy icónico y tiene una arquitectura que dices, wow, esto es maravilloso. Entonces piensas, 100 castillos japoneses, pues voy a ir a visitarlos los 100 y te pones a mirar y no está.
No hay nada como eso que tú has visto, como eso que tú tienes en la mente. Entonces Sí. las expectativas hay que rebajarlas un poco porque no todos van a ser tan bonitos, ni van a estar tan bien conservados, ni van a tener tantos elementos. Básicamente. De hecho, a ver, claro, todo esto surge de esta Asociación Japonesa de Castillos, que es una asociación que se funda en el año 1955, justamente pues con el objetivo de investigar de alguna manera cómo eran los castillos japoneses y de recuperar todo lo que se pueda de castillos que, pues eso, hasta durante el periodo Edo y especialmente en periodo Meiji, pues se habían perdido, ¿no? Es decir, ir un poco. Esta asociación, claro, son un poco, entre comillas, entendedme, frikis de los castillos. Sí, frikis, Entonces, pero también expertos, porque la por fundación no se supuestísimo. crea, y me refiero, no expertos como puede haber, yo que sé, la asociación de alcantarillas o de otras cosas, que ahí sí que son expertos, pero yo sí que diría más frikis. Aquí también, porque el que lo hizo era un investigador de castillos, el que funda la asociación, la fundación esta de los castillos japoneses, y lo que quería también era promover la interacción entre investigadores, ¿no? El tener Exactamente. un punto común que tuviera sus estatutos y que estuviera reconocido por el gobierno para que todas las personas que investigan sobre castillos pudieran tener ese punto de encuentro, porque eso también hay que contarlo, ¿no? Lo que yo decía de que contamos en este artículo de castillos cómo han ido cambiando las cosas en función de cada era japonesa, es que en muchos casos, muchos de esos castillos desaparecieron, se destruyeron, ya no solo porque hubiera guerras, bombardeos en la Segunda Guerra Mundial o no, sino porque por órdenes del shogunato y demás se desmantelaron. Y como se desmanteló hace muchísimo tiempo, en muchos casos no queda suficiente información y estos investigadores pues al final tienen que tirar de fuentes pues que a veces son escasas para O saber un poquito o complicadas. complicadas para conocer más sobre estos castillos, cómo era su arquitectura, cuántos niveles tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí que es interesante el que sigan estando ahí a tope, porque es verdad que en tiempos recientes la castillería japonesa, ¿no?, ha tenido un cierto resurgir, también porque a los turistas nos gustan mucho. Y a los propios japoneses, ¿eh? Yo creo que tras ese momento de finales del periodo Edo, principios del periodo Meiji, que es queremos hacer como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Todo lo que era del periodo Edo es malo, todo lo que viene de fuera es bueno, ¿no? Con esa mentalidad tan del periodo Meiji. Luego, especialmente, creo que después de la guerra hay un poco un resurgimiento de alguna manera del vamos a mirar hacia atrás, a nuestra tradición o a las cosas que son un poquito propias de Japón, ¿no? Y en este caso los castillos son un claro ejemplo. Y me gusta también de esta asociación que no dice, bueno, pues esto es un parque, aquí había un castillo, quedan 2 piedras y ya está, y dicen, pues ya está, se queda como parque, sino que realmente usan justamente todo ese conocimiento y todo ese tiempo de investigación que tú mencionabas para darnos información de cómo era el castillo que se encontraba en ese parque, ¿no? Y para entender un poquito más cómo son esas ruinas de esos castillos. Exactamente. De hecho, esta asociación, ¿no?, tú decías que se fundó en el año 55. El Ministerio de Educación creo que luego aprobó ciertos estatutos en el 67, le dio como Ya un estatus un oficial, estatus probablemente, ¿no? oficial, ¿no? Porque eran unos cuantos señores, pues eso, ¿no? Que eran friki, que se juntaban y compartían, pero claro, ya a partir del 67, ya con un estatus oficial, y además en 2013 se aprobó como única organización relacionada con el castillo de interés público. Pues telita, Es ¿eh? O sea, decir, como que la tú puedes. oficial. Sí, supongo que puede haber más grupos de aficionados de Sí, castillos. amigos del castillo de X. Claro, efectivamente, pero Sí. la única que es fundación de interés público, considerada como tal por el gobierno japonés, es esta fundación del Al castillo final, de Japón. creo que es importante porque los castillos, aunque queden 3 piedras, es parte del patrimonio histórico de Japón. Y justamente hay que cuidar de eso, ¿no? Y hay que Totalmente. aprender de ese patrimonio histórico. Estoy muy de acuerdo. De hecho, esta fundación lleva a cabo diversos proyectos, como pueden ser, pues bueno, aparte de lo que tú decías, ¿no? El promover la investigación, estudio, mantenimiento y la utilización de los castillos para que no se queden muertos de asco, ¿no? Y sigan pudiendo
estar activos y abiertos al público, y eso genera pues una serie de ingresos que se reutilizan en mantenimiento y demás, pues también pues educación, concienciación, etcétera, ¿no? Es decir, se ocupan de que la gente no se olvide de los castillos japoneses y de cuidar también incluso las propias ruinas de los castillos para transmitir pues lo que tú dices, que es un patrimonio histórico importante. Eso es. Una de las maneras que tienen de hacerlo justamente es con estas listas. Y de ahí surge la idea de hacer esa primera lista de los 100 castillos más famosos de Japón, ¿no? Era un poco el punto de partida para explorar y para promocionar ese patrimonio, esos castillos, primero entre los japoneses y luego, bueno, pues si es entre el turista extranjero, pues mejor que mejor, ¿no? Básicamente lo que se hizo en 2006, primero las propias personas que forman parte de esta asociación hicieron su lista, luego escucharon un poco recomendaciones de otros entusiastas de castillos y se celebró una reunión entre todos los expertos, y al final seleccionaron estos 100 primeros castillos famosos de Japón, justamente el 13 de febrero de 2006. Es curioso porque es algo bastante reciente. Sí. De hecho, cuando yo visité por primera vez el castillo de Himeji, o tú misma, todavía no existía esta lista de los 100 mejores castillos. De todas maneras, es que esto de las listas de 100 no es exclusivo de los castillos. Alguna vez hemos mencionado por aquí otras listas de 100. Recuerdo, por ejemplo, los 100 paisajes sonoros. Creo que lo hemos hablado aquí olores, en el podcast. En los 100 olores, cuando hablábamos de Kusatsu Onsen, diría. Luego los paisajes sonoros también. Hay listas de 100. Parece que a veces las listas las listas de 3, que también hemos hablado aquí en el podcast y en la web, como que se les queda corto, ¿no? Dicen, una lista de 3 es muy difícil decidir solo 3 cosas, ¿no? 3 jardines, 3 castillos, 3... Vamos a expandir un poco, y parece que el número 100 pues les gusta mucho. Bueno, es un número redondo, así bonito, y hombre, además... ya, pero 10 también es redondo. Hombre, sí, pero 10 se queda un poquito en tierra de nadie. 50. Ya, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿No? De todas maneras, aunque no vamos a decirlos todos, porque sería una locura, pero sí que podemos contaros algunos ejemplos. Porque de entre esos 100 castillos seleccionados, pues por ejemplo, están evidentemente el castillo de Himeji, que yo acabo de mencionar, que encima es evidente, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, pues este tenía que estar sí o sí. O por ejemplo, el castillo de Matsumoto, el castillo de Hikone. Bueno, ambos son tesoros nacionales. Efectivamente, ¿no? Son importantes. Sin embargo, por ejemplo, también está el asentamiento confuso en Yoshinogari, en la prefectura de Saga, ya en Kyushu, que se dice que es el comienzo de los castillos japoneses, ¿no? Entonces dices, no es exactamente un castillo, al menos hoy en día como tal, pero se cuenta como castillo porque es importante para el desarrollo de estos castillos. Pues hay, por ejemplo, la residencia medieval del clan Ashikaga en Tochigi. Bastante diferente también, ¿eh? Por ejemplo, el castillo de Chiyodani en la prefectura de Fukui, que también queda nada, ¿no? Pero es algo importante para la región de Fukui. Está el castillo de Shuri en Okinawa, que se quemó en 2000, creo que... No sé si 19, pero está en plena reconstrucción, aunque hay bastantes cosas que ya están abiertas del castillo. Pues también está el Goryokaku. El Goryokaku en Hokkaido. En Hakodate. Exacto, ¿no? Dentro de esa fortaleza tan curiosa, con esa forma tan curiosa. Es decir, hay cosas, creo que hay bastante variadas. Desde el castillo, que como tú me decías antes, castillo de Himeji es probablemente... el más icónico. El más icónico. Y cuando tú piensas en un castillo japonés, te viene a la mente, o vamos a usar imágenes del castillo de Himeji, a otras cosas que a lo mejor de buenas a primeras no pensamos en castillo japonés, ¿no? Como el propio Goryokaku, por ejemplo, o eso, residencias antiguas, ¿no? De clanes de samuráis. Efectivamente. Es la verdad es que muy interesante. Muy interesante, sobre todo porque estos castillos se les dio un certificado de castillo famoso en 2006, un poquito más tarde de que la lista se crease, y en junio del año siguiente, en 2007, se inició una campaña de sellos para explorar estos 100 castillos famosos. Ahí vamos a detenernos un poquito, porque sabemos que a los japonistas lo que sea coleccionar, comprar, adquirir,
en algo en Japón os gusta mucho. Y esto de libreta de sellos de los 100 mejores o los 100 castillos más famosos de Japón, seguro que os ha llamado la atención. Bueno, es que está creado de una manera que encaja mucho con los japonistas, por supuesto, pero sobre todo con los japoneses, ¿no? Lo hemos mencionado muchas veces. Por un lado, los japoneses hacen mucho turismo doméstico. También porque como tienen a veces pocas vacaciones en general, pues para 3 días que tienen a veces de fin de semana, cuando juntas alguna fiesta de estas, ¿no? Con el sistema Happy Monday y demás, pues te da para hacerte una escapadilla por tu país, pero claro, en 3 días o 4 no te da para hacerte un gran viaje. Entonces se fomenta mucho el turismo doméstico y además les gusta mucho el coleccionismo. Ahí está. Existen, bueno, lo hemos mencionado también, ¿no? Que si los Kit Kat regionales, que si los el propio Goshuin, del que propio tenemos hablado aquí en el podcast. 200.000 cosas que fomentan el que tú viajes a un sitio y compres o consumas las cosas que son específicas de ese lugar y que tienes que haber ido allí para tenerla, que no la puedes conseguir de otra manera. Y eso es especial porque ayuda además también a generar turismo, a generar un interés para que los japoneses visiten ese lugar. Ahí está, y de hecho, bueno, la libreta o la colección de sellos de los 100 mejores castillos de Japón ha sido todo un éxito. Lleva, pues justo, ¿no? Desde 2006-2007 se publicó un libro de sellos oficial, que es como una revista un librito. Tiene estilo de revista, así un poquito. Más o menos. Y ahí es el lugar oficial en el que uno puede coleccionar estos sellos conmemorativos de cada uno de los 100 castillos escogidos por esta fundación, ¿no? Esto además es importante desde este punto de vista turístico que yo mencionaba, para revitalizar también según qué zonas, porque es evidente que el castillo de Matsumoto, el castillo de Himeji, no necesitan una libreta de sellos para que la gente vaya. También va más gente ahora porque también el turismo ha aumentado, ¿no? Van más extranjeros, evidentemente, pero son sitios que están tan bien conservados y que son tan bonitos que van a ir sí o sí. Pero tú imagínate ciertas ruinas de castillos que solo quedan 4 pedruscos. ¿Cómo consigues que la gente vaya a esos destinos? Claro, poner el foco a ese patrimonio histórico que decíamos, ¿no? Y decir, es más que 3 pedruscos mal puestos, es realmente lo que nos queda de este castillo, que nos permite además conocer más de la historia de ese lugar, cuál era el clan, ¿no? De samuráis que dominaba ese lugar, si había alguna personalidad importante, ¿no? Absolutamente de acuerdo. De hecho, al inicio, la lista, ¿no? de los 100 castillos no tenía esa colección de sellos realmente. Se hizo un poquitito después, justo en 2007 se lanza esa iniciativa para animar a la gente a visitar justamente cada uno de estos 100 castillos seleccionados, ¿no? Y lo hizo justamente con la publicación de este libro oficial. Esto, a ver, tranquilos, si vosotros decís, mira, yo es que no me quiero comprar un libro de sellos oficial porque no creo que visite todos los 100 castillos, o no quiero llevarme otra libreta en el bolso, o no me quiero gastar ese dinero, ¿no? No pasa absolutamente nada. Los sellitos que vamos a encontrar en cada castillo son para usar a nivel general. Sí, yo creo que está bien saber cuáles son los 100 mejores castillos, aunque no los digamos los 100 aquí, pero en la web tendremos un artículo de los 100 mejores castillos y sus libretas, porque podéis saber cuáles son, visitarlos y podéis poner ese sello, como dices tú, Laura, en cualquier libreta estándar, como las que se pueden comprar en la tienda de japonismo. Claro, ya sabéis que nosotros tenemos unas libretas con diseños específicos hechos por nuestra querida Amber. Son diseños japonismo 100%, entonces yo lo que hago, siempre llevo esa libreta en el bolso, la usamos un poco también de diario de viaje, añado todos los sellos de goma que vamos encontrando por todo Japón, de esto ya hemos hablado creo también aquí en el podcast, también en la web, y pues muchas veces añado también el sello del castillo, pues por tenerlo ahí en la libreta. Aunque lo ¿no? tengas también en el libro oficial de los castillos. Claro que sí, claro. Porque he de decir
que hace un tiempo al final nos decidimos a comprarnos el libro de sellos oficial de los 100 mejores castillos de Japón. Esto ha sido una pregunta, además, bueno, Sí. ahora te dejo que No, digas dime, tú el dime. problema, pero ha sido una pregunta que desde que lo enseñamos, que lo habíamos comprado, la hemos recibido pero por todas partes, ¿eh? ¿Dónde se compra? ¿Cómo se consigue esa libreta? ¿No? Porque es un libro que está publicado pues de manera normal, entonces no es algo raro, No. así extraño, tienes que irte a una librería. Básicamente todas las librerías lo tienen. Está a la venta de manera normal. Luego algunas tiendas de algunos castillos, de los que son más grandes, pueden tenerlo, pero puede ser que no les queden. Bueno, cuando estuvimos en Hirosaki, por ejemplo, tenían, no era tan grande, pero es uno de los originales, y tenían un letrero que decía que se les había agotado Exacto. el libro de los castillos. Entonces no esperéis a llegar a visitar el castillo para ver si lo tienen y comprarlo, porque os podéis llevar un chasco. Ahí está. Nuestra recomendación es ir a una librería, por ejemplo, Kinokuniya. Es una librería muy grande que está por todo Japón. Sí, está extendida por todo el país. Y ahí podéis justamente comprar este libro de sellos. Si no lo encontráis, básicamente vais al personal, le enseñáis con el Google Images, por ejemplo, le enseñáis lo que estáis buscando y ellos os lo localizan sin ningún tipo de problemas. Yo lo que quería decir que nos compramos este libro de sellos cuando ya habíamos visitado, creo, como... Un tercio. Un tercio, creo que más o menos conté, ¿no? Que ya habíamos contado un tercio. Entonces... Ya habíamos visitado. Perdón. Entonces, mi propuesta, que se hizo en algún directo o en el Discord, no recuerdo, alguien nos dijo, oye, ¿por qué no hacéis una lista de los castillos que ya habéis visitado y de los que no tenéis sellito? Y la comunidad japonista pues os va recuperando, ¿no? esos sellitos. No los podremos poner directamente en la libreta. Exacto, como toca. Pero vosotros lo ponéis en un papel y luego pues nos lo decís, nos mandáis ese papelito. Claro, nosotros lo recortamos y lo pegamos en la libretita. De hecho, esto lo hice en un viaje reciente, que teníamos ya la libretita, pero se me olvidó la libretita en la maleta y fuimos a visitar en Kofu, creo que era, ¿no? Fuimos a visitar el castillo de Kofu, que forma parte de estos 100 mejores castillos de Japón, y pues a la hora de poner el sello dije, ups, se me ha olvidado la libretita. Es decir, llevamos la libreta desde España hasta Japón para que se quedase en el hotel ese día. Básicamente. No, creo que mandamos las maletas por Takyubin y estaba por ahí. Estaría de camino a Tokio. Sí, entonces. pero sí, bueno, se me olvidó, estas cosas pasan. Bueno, pues no pasa nada, oye, lo puse en un papelito y luego es verdad que lo he recortado y lo he pegado ya en la libretita y ahí está, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Estas libretas están muy chulas, especialmente si sabéis un poquito de japonés o estáis estudiando japonés, porque básicamente tienen un poquito de información de cada uno de los 100 castillos y luego además tienen, te dicen dónde se encuentran los sellos, dónde están ubicados los sellos. Eso es importante porque hay veces que en castillos que son pues más o menos relativamente pequeñitos, ¿no? Que tú dices, bueno, tienes el Tenshu, la torre principal, sí, tú como entras. Por ejemplo, el de Hirosaki, por ejemplo. Ahí es muy fácil saber dónde está el sello, porque tú subes las escaleritas, que eran 4 o 5, que dan acceso al Tenshu, a la torre principal, y una vez que entras, pues ya ves la tienda a un lado, ves las escaleras para subir las diferentes plantas de la torre principal, y ya está. Pero hay otros castillos que tienen unos espacios tan grandes que no sabes dónde está realmente. O que están en ruinas. O que están en ruinas o que son parques. Exactamente. Y dices, vale, ¿dónde vas a poner una mesa con la tinta Exacto. y con el propio sello para que la gente vaya y lo ponga en la libreta, ¿no? Entonces, como no lo sabes, pues está muy bien este libro porque te cuenta de manera muy clara cuáles son los sitios donde, porque a veces hay más de uno, sí, además, para hacer la vida un poco más fácil. 3, sí. ¿Dónde están los sitios? Exacto, aparece un pequeño mapita. A ver, todo está en japonés, esto es importante decirlo, todo está en japonés, pero bueno, con el Google podemos ahí traducir con la cámara, traducimos sin ningún problema, ¿no? Luego te pone también en el texto, ¿no? La oficina tal, en el museo tal, porque a veces es eso, están, por ejemplo, recuerdo en Yamagata, en el Parque del Castillo. Exacto, no estaba. En época, creo que es en época de festival o en época de floración, puede haber
puede estar al lado de una de las puertas, pero nosotros no íbamos en ese momento, entonces se indicaba que estaba en un museo cercano, que es un museo justamente dedicado al señor feudal. Efectivamente, y eso pues está muy claro. Además que el resto de información que hay sobre el castillo, aunque también está en japonés como tú dices, pero es eso, con Google Translate, con el modo cámara, ¿no? Sí. Apuntas y te traduce lo que sea, aunque las traducciones no sean 100% precisas, pero te da una idea más o menos general del castillo y de su contexto histórico, que yo creo que es interesante pues para que podáis haceros una idea de cómo se vivía en aquella época, en el Japón feudal. Absolutamente de acuerdo, y además también viene siempre una pequeña foto que también nos permite hacernos una idea de qué nos vamos a encontrar. ¿Son ruinas de un castillo? ¿Es un parque? ¿Hay algo del castillo? Claro, porque si no viene una imagen de la reconstrucción de la torre principal, de cómo cómo hubiera sido la torre principal del castillo en su momento en el que existía, sino es cómo es en la actualidad. Eso es, ¿vale? Entonces eso también nos viene bien para controlar esas expectativas que decíamos justamente antes, ¿no? La libreta está de sellos de los 100 mejores castillos de Japón, pues está ahí, ya sabéis, desde 2007, pero hemos dicho al inicio que en 2017 sale una actualización ahí con 100 castillos adicionales, ¿no? La continuación de los 100 castillos. Bueno, pues lógicamente también hay una libreta de esa segunda lista de 100 castillos. Claro, es otra libreta como esta original que hemos dicho, del mismo estilo. Lo único que esta no la hemos visto. No la hemos visto sola, la hemos visto junto con la libreta de los 100 originales, de los 100 primeros castillos, ¿vale? Entonces, podéis comprar o bien la libreta de los 100 primeros castillos, por decirlo de alguna manera, o una libreta en la que están los 200, que yo sé que, por ejemplo, alguna japonista que tenemos por ahí, como Isa, es la libreta que tiene ya directamente la de los 200 castillos. Sí, Luis me está mirando con cara rara, pero sí, tal cual. A mí esto me pareció un poco ya exagerado. Yo dije, mira, yo prefiero esperarme. Yo tengo que mirar esta libreta adicional. No, simplemente ¿No me estás creyendo o qué? No, pero por la curiosidad, porque si haces 100 mejores castillos, evidentemente prácticamente casi todos, diría yo, los que tienen torres reconstruidas, de alguna manera, o sea, con hormigón o con tal, las tienen. Entonces estos 100 nuevos tienen que ser casi todos parques o ruinas. Sí, hay mucha ruina. Porque no creo que se hayan dejado ningún castillo con una Tenshu visible que no la pusieran en los 100 primeros. Puede ser que sí, o puede ser, pues eso, castillos reconstruidos, pero que están en sitios reconstruidos muy modernos, me refiero, pero que están en sitios que puede ser interesante desde un punto de vista turístico, no sé. Es cuestión de mirar un poquito la lista. Si quieres, luego le echamos un vistazo aquí, podemos mirar alguno a ver qué nos parece, ¿no? Pero bueno, si decís, ostras, es que 100 son muchos, los otros 100 ya, son 200, ya os estáis pasando, pues tenemos la otra opción que hemos dicho al inicio, los 24 castillos seleccionados, ¿no? Que son populares entre los turistas extranjeros. Madre se toman, mía. Recordad, de esa primera lista de los 100 mejores castillos, pues la Fundación sacó 24 que veía que eran muy populares entre los turistas y además extranjeros. Hicieron una división de este-oeste. Esto es como si fuera la final de la NBA, más o menos, ¿no? Pues la conferencia este y la conferencia oeste. 12 castillos por un lado y 12 castillos por otro. ¿Quieres mencionar los 24? Yo creo que sí, porque estos yo creo que se pueden más o menos mencionar para que veáis si y sobre todo os encajan porque varios, ¿no? son castillos que contribuyen a hacer de la visita algo especial, por lo que decíamos al principio. Y creo que si algún japonista está escuchando esto, lápiz y papel, ojo, pues es que a lo mejor os planteáis visitar alguna ciudad o algún destino en Japón que no salía en vuestra ruta inicial, pues gracias a que os hemos contado que hay un castillo. Pero dices, oye, pues mira, esto encima aporta un extra que no lo había tenido en cuenta, pues vamos a ir. Y si os digo que podéis comprar también un pequeño librito para estos 24 castillos, y además si luego mandáis foto de que habéis completado el castillo, podéis aparecer en la página web de la asociación, la Fundación de Amigos de los Castillos estos japoneses, cómo os van a otorgar el título de maestros de
del castillo japonés. Madre mía. Podéis aparecer ahí, así que... Luego lo puedes poner en tu currículum. Claro, oye, soy maestro de castillos. Tengo estos estudios, tengo tal, he hecho esto, tengo esta experiencia laboral y además soy maestro de castillos. Maestro de castillos. Pues venga, vamos con los 12 del este. Empezamos por el este y tenemos que empezar por Hokkaido, lógicamente. Uno, lo hemos mencionado antes, justamente, el Goryokaku, el fuerte Goryokaku. Que es un castillo, entre comillas, de estilo occidental y es bastante más moderno que los castillos tradicionales que estamos pensando, ¿no? Como Himeji y demás, porque comenzó a construirse en 1857. Ya había llegado Perry a las fronteras japonesas, a las aguas de Japón, ¿no? Entonces está claro que si dices, vale, sí, lo consideran como castillo, pero bueno, que dependiendo de cada uno, pues se puede pensar que es más o menos castillo que otros. Sí, bueno, claro, se inspira un poco en esas ciudades fortificadas, ¿no? Construidas en ciertos lugares ahí de Europa. Y bueno, cuando se completó en 1864, pues justamente se trasladó ahí la oficina del magistrado, que se puede visitar todavía en la actualidad, ¿no? Es un sitio histórico de importancia. Al final también hubo temas de la guerra Boshin. En fin, creo que es un lugar muy interesante. En cualquier época del año, porque con nieve está muy bonito, que es como lo hemos visto nosotros. Pero con cerezos. Pero con cerezos en flor. Es espectacular. Sí. Luego, otro castillo de estos 24, lo hemos mencionado también, el castillo de Hirosaki, Luis. Este sí que es de estilo más clásico, por así decirlo, porque es del año 1610, más o menos. Sí, se empezó a planear la construcción en 1603, pero creo que se completó en 1610. No, comenzó en 1610 y se completó en 1611 porque es relativamente pequeñito. Sí. Entonces, claro, cuando escuchéis que es uno de los 12 originales, además, que es cierto, pero que es uno de estos importantes y que encima está en un parque que también tiene... Si vais en otoño, un momillé estupendo. Si vais en primavera, unos cerezos en flor maravillosos. Pero el castillo en sí es lo que es la torre principal. Es relativamente pequeñita y puede llevar a algún chasco o decepción. De hecho, en la actualidad queda básicamente la torre esta principal del castillo, que como dices tú, Luis, es muy chiquitita. Luego quedan unas 3 torretas, ¿no? Las Yagura, y unas 5 puertas, no todas hiper grandes, pero 5 puertas de acceso al castillo. Lo que pasa es que todo el parque alrededor del castillo es muy bonito. Yo es verdad que cuando llegamos a Hirosaki y vi la torre principal dije, ¿pero esto qué es? Esto es muy chiquitito, porque es muy pequeñita. Es muy pequeña, hasta de altura, ¿no? Es muy chiquitita, pero luego todo el parque me pareció una belleza, me pareció súper bonito. Otro castillo que tenemos justamente en esta lista, Aizu Wakamatsu. Aizu Wakamatsu o el castillo de Tsuruga. Eso es. Que no está en la ciudad de Tsuruga, está en Aizu Wakamatsu. Ojito con esto. Que además es bastante único porque tiene tejas de color rojo. Es el único que tiene tejas, o el único castillo que tiene tejas de este color, ¿no? También creo que bastante antiguo, ¿no? Pero claro, este no es de los 12 originales. No, Laura, no es de los 12 originales porque se reconstruyó en 1965. Ahí está, creo que exacto, se basaron ahí en fotografías, en, documentos, supongo, ¿no? Antiguos. Gran parte del castillo se perdió también, ¿no? Muchas puertas y demás, quedan algunos muros de piedra y la reconstrucción de la torre principal, pero el parque... Pero el parque es bonito también. Es bonito y además también si os gusta el turismo samurái es interesante porque aquí también hubo combates importantes en las guerras Boshin. Las habíamos mencionado con el fuerte Goryokaku, ya sabéis, ¿no? Este conflicto entre el ejército imperial recién creado en al principio desde el periodo Meiji y los partidarios del shogunato, ¿no? Que no querían ceder el poder. Entonces, básicamente las dos, la facción moderna, ¿no? La que quería cambiar un poquito el sistema, y la facción antigua que quería mantener las cosas tal cual estaban, ¿no? Otro castillo en esta zona, Ueda, el castillo de Ueda en la prefectura de Nagano. Este es un castillo también bastante antiguo, tampoco es original, es de 1583 y se completó en 1583
84 y además es muy bonito porque está construido sobre un acantilado en las terrazas del río Chikuma. Wow. Entonces es espectacular. Es curioso porque en 1967 lo que eran las torres, las yaguras norte y sur, se habían vendido, ¿no? Estaban vendidas a particulares. ¿Qué me dices? Sí, luego fueron trasladadas al recinto del castillo para justamente recuperar de alguna manera ese parque, esa imagen del castillo de Ueda. Pero fíjate, eso se dio bastante. En el periodo Meiji, o bien se destruyeron muchas torres, tanto principales como yagura, como puertas, o en muchos casos se trasladaron. Tanto las yaguras como especialmente las puertas de acceso a los castillos se trasladaron a, por ejemplo, templos. Muchos templos budistas obtuvieron esas puertas de entrada a castillos, ¿no? Este es un caso, es bastante curioso. Curioso. Siguiendo por aquí, por el este, llegamos a Matsumoto y su castillo, que este sí que es uno de los 12 originales de color negro, el Castillo del Cuervo, precioso. Tesoro nacional, además. Sí. Y es un castillo que merece mucho la pena visitar la ciudad de Matsumoto, aunque solo sea por el castillo. Puede ser una excursión de día, por ejemplo, desde Nagano o desde la propia Shinjuku. Tenéis trenes que en unas 2 horas y media os dejan en Matsumoto sin ningún tipo de problemas. Además, en este artículo de castillos japoneses que yo mencionaba que tenemos, contamos que aparte de su apariencia, lo bonito que es y demás, tiene unas características únicas por la manera en la que 2 torretas se unen a la torre principal, porque es un estilo que no se da normalmente. Exacto. Otro castillo interesante de esta lista, Kanazawa. El castillo de Kanazawa. Castillo de Kanazawa muy curioso, también está en un parque maravilloso que merece la pena visitar, pero es un castillo muy curioso porque perdió, se empezó más o menos a construir en 1583, creo por ahí, pero enseguida perdió la torre principal y nunca ¿Dónde se la dejaron, Laura? Se la dejaron por ahí. Nunca se reconstruyó, gracias. Y bueno, sí, se fueron añadiendo otras cosas, fosos, muros, diferentes puertas, diferentes yaguras, es decir, el castillo fue creciendo, pero nunca se reconstruyó la torre principal. Lo que es curioso de este castillo o de todo el parque de la zona del castillo es que en época de la Segunda Guerra Mundial el ejército lo utilizó como base y como oficinas. Fue luego hasta la universidad también lo Luego ocupó. La universidad de Kanazawa estuvo aquí, que dicen, madre mía, ¿no? Pero señores, claro, ellos encantados de estar en un recinto tan histórico, ¿no? Pero ahora es un parque del castillo súper bonito, se han restaurado un montón de componentes del castillo, se han reconstruido otros y la verdad es que es merece la pena, precioso. Merece la pena. Otro castillo ahí en el este que estamos aquí mencionando, Maruoka, el castillo de Maruoka, que también es uno de los 12 originales. Hasta hace poco se decía, y bueno, el castillo de Maruoka lo sigue diciendo, que era el más antiguo de todos los 12 castillos originales del periodo Edo. Se ha sabido que esto no es así. En la web os contamos más en el artículo que tenemos del castillo de Maruoka. Supuestamente su construcción se inicia en 1576, aunque luego con estas investigaciones que se han hecho actuales se ha visto que hay varias partes de la estructura central del castillo que son posteriores, pueden ser hasta de 1620, pero bueno, igualmente es un castillo antiguo. Queda poquito, también queda la torre principal. Queda la torre principal y este es un poco el castillo de las trampas. El castillo de las trampas. Claro, porque el castillo de Maruoka sufrió los efectos del terremoto de Fukui en 1947. Cierto. Y dices, ¿pero cómo puede ser un castillo original? Porque reconstruyeron la torre principal utilizando al menos un 70%, creo que era, de las piedras originales. Es como si fuera un Lego, ¿no? Tú lo desmontas y como has usado las mismas piezas y las has puesto en el mismo sitio, al menos un 70%, dicen, vale, seguimos dándote el certificado de castillo original. Es que si no, cambiar luego todas las listas, todas las menciones es que de los 12 castillos originales ya no son igual. Claro, entonces cuesta mucho, ¿no? Otro castillo justamente en esta zona este de Japón, el castillo de Edo. Y diréis, ¿pero cómo el castillo de Edo? El castillo de Edo ya no existe. ¿Cómo que está el castillo de Edo? Pues sí. Claro que existe, es el Palacio Imperial. Ahí está, el Palacio Imperial, que bueno, este es un poquito
problema, entre comillas, porque no podemos ver mucho de No lo puedes que queda. entrar y decirle, hola, señor emperador, ¿me deja que ponga el sello? Bueno, a ver, habla muy bien español, nos Sí. entendería perfectamente, ¿eh? pero no. Lo que pasa es que sí que podemos ver, pues justamente los jardines del este, ¿no? Del Palacio Imperial, varios fosos, hay ciertos parques, Ciertos muros todavía que quedan. Varias puertas también de acceso, ¿no? Entonces, pues bueno, también podemos visitar todo lo que es las zonas, ¿no? Y aquí, por colindantes. ejemplo, en este castillo sí que es importante tener esa libreta para saber dónde están los Sí. sitios donde encuentras los sellos, porque es que el castillo de Edo, o lo que es hoy la zona del Palacio Imperial, es gigantesco. Es enorme. De hecho, te vas por Idabashi, por ejemplo, ¿no? Y de repente ves ese riachuelo, ¿no? Por donde está también Tokyo Dome y todo esto, y cuando te das cuenta dices, es que esto era parte Era del foso. foso. Era Era foso. foso y esto es el San Nomaru, lo que Sí. había. Y dices, pero madre mía, qué tamaño Qué tenía barbaridad, esto. total. De hecho, recuerdo cuando pusimos la foto del sellito, de mira, ya tenemos el sellito del castillo de Edo, mucha gente, muchos japonistas nos escribisteis diciendo, pero ¿eso dónde se consigue? ¿Pero ese sello dónde está? Ah. Bueno, pues justamente gracias a tener la libretita, pues ahí se indica dónde está, ¿vale? Otro castillito. Bueno, de momento hemos visitado muchos. Nos queda solo... De todos los que hemos dicho, solo no hemos visitado el de Ueda, ¿eh? el de Nagano. Pero bueno, otro que podemos visitar es el de Odawara, castillo de Odawara. Quizá una parada perfecta de camino a Hakone, ¿no? Nosotros La verdad siempre es la que mencionamos ahí. La ciudad en sí, pues probablemente tiene muchísimo más que ver. Nosotros no la hemos explorado tanto porque solo básicamente hemos explorado todo lo que es el parque del castillo. Pero el parque del castillo está muy bien recuperado Es también. maravilloso. Las propias puertas, el foso, Todo es una etcétera. reconstrucción de la década de 1960, pero es espectacular cómo está hecho todo el parque, Sí, todos y los sobre todo eso, ¿no? muros, las Que puertas. te sirve todo. como parada técnica, además, y si vais con el JR Pass todavía más, porque a Odawara se llega con Shinkansen y después ya desde Odawara ya vais hasta Hakone con trenes de Odakyu, así que sin problemas. Pero todavía, continuando por el este de Japón, Todavía nos queda aunque uno. nos quedan pocos del este, llegaríamos a Inuyama, que Ay, qué Inuyama bonito. es uno de estos 12 castillos originales y es un castillo precioso, pues más o menos a una horita en tren desde Nagoya. Muy bonito en época de floración de los cerezos, de hecho, de los lugares que más famosos son en época de floración de los cerezos. También todo el camino de acceso al castillo es muy bonito, la calle Hay principal. una subida. Bueno, la calle está llena todavía de edificios del periodo Edo, Eso es es. preciosa, pero una vez cuando entras en el recinto del castillo, que hay varios santuarios, pero luego tienes que ir subiendo escaleritas y cuando llegas a la zona del castillo es curioso porque parece una explanada, que lo es, pero es que claro, ya has subido un montón y Ahí cuando está. te pones en lo alto de la torre principal y miras lo que se ve alrededor, te encuentras que estás a una altura considerable Sí, y tienes sí, unas sí. vistas del río Kiso que son Fantásticas, fabulosas. muy bonitas. Otro castillo, el castillo de Nagoya. Castillo de Nagoya, que es tela también, un parque de nuevo muy bonito en el que podemos ver otros elementos, ¿no? De esas yaguras, ciertos muros, ciertas puertas. En la actualidad, el acceso a lo que sería la torre principal del castillo de Nagoya está cerrado, no se puede entrar. Nosotros sí que Nosotros estuvimos dentro, era una reconstrucción porque fue destruido todo en la Segunda Guerra Mundial, entonces se reconstruyó al estilo de los castillos reconstruidos de la segunda mitad del siglo XX. Sí, con hubo como dos estilos, sí, y exacto. demás. Y lo que se quiere hacer ahora es reconstruirlo, pero utilizando madera y utilizando métodos tradicionales de estos, a veces sin clavos y demás. Eso lleva mucho tiempo diciéndose Sí, y vamos entonces a ver esto qué no se sucede. puede, De pero, todas por maneras, ejemplo... perdona, la torre principal ahora mismo está cerrada por tema de terremotos. También. Porque no estaba hecho para terremotos, ¿no? No Pero cumplía. aquí es importante en el castillo de Nagoya el Palacio Honmaru, Ahí que está. también lo destruyeron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que fue la residencia del shogun cuando iba a Kioto, y es espectacular y se reconstruyó en 2018. Bueno, una restauración fabulosa. Fantástica. Que merece muchísimo la pena. Y el último de los 12 de la parte este es el castillo de Hikone, que también lo hemos mencionado antes y también es uno de los 12 originales. Un castillo Tampoco es demasiado grande. pequeñito. Lo que es la torre principal es muy chiquitita también, pero luego es verdad que tienes todo el parque, además es en colina, ¿no? Vas subiendo
para acceder justamente a la explanada donde se encuentra la torre principal. Se tienen, bueno, vistas interesantes. Luego la propia Gijone creo que merece mucho la pena. La propia Gijone merece la pena. Y el castillo de Gijone además es interesante por algo que no es curiosamente histórico, sino por su mascota Gijonian. Sabía que lo ibas a decir. Que es una mascota que, bueno, nuestro hijo era bastante pequeño cuando visitamos Gijone, Eric, y se quedó encantadísimo con esta mascota, tanto que le tuvimos que comprar un peluche de Gijonian, y es un gato con casco cabuto de samurái y esto, pero es importante porque inició un poco toda esta locura japonesa que hay por mascotas de lo que sea, que hasta la policía tiene lugares, mascotas, ¿no? agrupaciones, sí, todo. Sí. De hecho, Gijonian fue de los primeros y fue tan popular que se expandió el uso de mascotas por todo el país. Yo le tengo un poco de manía, es decir, a Gijonian, porque esto como anécdota, porque el peluchito este que le compramos a Eric tenía un cascabel y Eric dormía siempre con ese peluche y claro, el cascabel iba sonando toda la noche, que era horrible. A ver, no era tan horrible como una Furin, los que hayáis escuchado japonesamente pero de las casi, Furin, pero casi. el 100 lo sabéis, pero casi. Venga, nos vamos hacia el oeste, vamos a ver los 12 castillos destacados en el oeste de Japón y empezamos por el castillo Nijo, en la ciudad de Kioto. Un castillo palaciego, que no tiene torre principal, pero tiene palacios Honmaru y palacio Ninomaru preciosos. Sí. Tesoro nacional, de hecho, es... bueno, además en el interior podemos ver esas grandes obras de la escuela Kano con esos dorados y esa naturaleza maravilloso, merece muchísimo, muchísimo la pena. Y aquí es importante decir, y lo digo también como pregunta de trivial japonista, que es en este castillo donde están los suelos de Ruiseñor, que alguno pensaréis, yo esto lo sé. Eran suelos para que crujiesen cuando se acercaban los atacantes. Los ninjas. Los ninjas, y entonces te pudieran avisar de alguna manera que tú no notases que te estaban avisando. Pues esto es una leyenda urbana. Evidentemente los suelos crujen, estos suelos de Ruiseñor que se llaman, pero no tiene nada que ver con esto. Crujen porque es madera y ya está, ¿no? Pero bueno, queda más bonito decir los suelos de Ruiseñor. Otro castillo en el oeste, el castillo de Osaka. Castillo originalmente construido por Toyotomi Hideyoshi en 1583. Es una reconstrucción muy moderna. De hecho, tiene ascensor. Bueno, pero en este caso reconstrucción moderna porque Tokugawa Ieyasu lo redujo a cenizas en 1615, ¿no? Para terminar ya, porque claro, pensamos, ¿no? El periodo Edo comienza en 1600, 1603, según las fuentes, ¿no? Pero después de la batalla de Sekigahara ya piensas que Tokugawa Ieyasu pues ya lo ha hecho todo, ya está en el poder, pero hasta 1615, el asedio de Osaka, todavía hubo partes es porque estaba el hijo, ¿no? Claro. Y claro, eso es un loose end, ¿no? Un poco el uy, a ver si es alguien que puede poner en peligro... El hijo de Nobunaga era, ¿no? Mi legitimidad, ¿no? Por eso digo, manera. Entonces, interesante que estuvo destruido durante muchos años. Y es un castillo que yo no sé, Laura, tiene mala fama, mala prensa, como muchas cosas de Osaka, no sé por qué. No sé por qué, sí, tiene un ascensor, pero oye, pues mira, así está accesible a mucha gente que no puede subir escaleras, por ejemplo. Y además la reconstrucción es que lo han dejado precioso y el parque del castillo es una maravilla también. El exterior es una maravilla. Luego el interior funciona como tantos otros, como pequeño museo de, pues eso, la vida de los samuráis, los guerreros, el periodo Edo y toda la pesca. Y luego desde arriba se tienen vistas bastante bonitas de lo que es justamente la zona de alrededor del castillo. Como tú decías, el parque es una barbaridad de bonito, además de que tiene un parque de ciruelos, un parque de cerezos, un parque de melocotoneros, me cuesta decir esa palabra, tiene un montón de flores diferentes, tiene, en fin, hay ceremonias del té que se realizan justamente en el parque del castillo de Osaka. Es una maravilla, es fantástico y creo que si no podéis ir a ningún otro castillo... una oportunidad. Claro que sí. Siguiente castillo, pues el lógicamente clásico Himeji. Himeji. No hace falta hablar mucho más de Himeji, el castillo de la Garza Blanca, ¿no? Se le llama por ese exterior blanco tan maravilloso, de yeso blanco, fantástico. Que saliera una película de James Bond. Es verdad. Con Sean Connery. Creo que esto ya lo hemos hablado. Hay un artículo aquí en la web, No, además. y en el podcast bueno, sí. hemos hablado de eso, así que no hace falta. No hace falta decir mucho más, pero merece mucho la visita y eso
que ahora hay mucha más gente que en el pasado cuando nosotros lo visitamos por primera vez. Pero todo el complejo es te precioso. te vas acercando hasta que no llegas a lo que es la torre principal, está muy chulo, ¿no? Todos esos pasadizos de alguna manera, ¿no? Un poco es laberíntico, pasillos, sí, es muy laberíntico, ¿no? Otro castillo, Bichu Matsuyama, que Luis, vamos a decirlo, que lo vamos a visitar. Lo vamos a visitar porque es el único castillo de los 12 originales que nos falta por visitar. Ahí está. Está en el monte Gagyu, a las afueras, bueno, más que a las afueras, a 1 hora en tren de Okayama. Entonces es un castillo de los pocos que quedan en montaña y encima original. Sí, que esto me está dando un poquito de miedo porque vamos a finales de agosto, me Va veo a hacer un subiendo. calor que te mueres. Y claro, llegas en el tren hasta la ciudad donde está el castillo de Bichu Matsuyama, puedes tomar un taxi o un autobús o hacerlo andando, pero vamos a ir en algún medio de transporte, hasta una zona del castillo, pero esa es la zona a la que llegan los taxis o los autobuses. No más. Desde ahí hasta la zona donde ya está el castillo, creo que son unos 20 minutos andando adicionales. Ay, Esos Dios. ya los tienes que hacer tú a pie. Bueno, ya os contaremos aquí en el podcast, como hacemos siempre. Otro castillo, el castillo de Hiroshima. Castillo de la Carpa. El castillo de la Carpa se completó en 1599 y en su momento, momento de máximo apogeo, era enorme. De hecho, se dice que tenía 99 yagura, 99 torretas. Bueno, una decían barbaridad. que era superior al castillo de Osaka, Sí, incluso. Sí, o sea, tremendísimo. Lógicamente quedó completamente destruido en 1945 con el bombardeo atómico. Se reconstruyó después de la guerra, pero básicamente se reconstruyó lo que es la torre principal y alguna cosita, ¿no? Alguna puertecita y algún muro que hay por ahí en la zona del Ninomaro, ¿no? En la segunda línea pero de bueno, defensa. el exterior es relativamente curiosón para pasear, incluso aunque no entres, porque ves esa torre secundaria, ¿no? Esta yagura ahí rodeada de muros con el foso y queda bonito. Sí, hombre, está muy cerquita, claro, del Parque de la Paz, con lo cual pues se puede visitar perfectamente, aunque hagáis una visita de día más o menos rápida a Hiroshima. Exactamente. Si nos vamos a la costa del Mar del Japón, tenemos el castillo de Matsue, que es otro de los 12 principales, también en color negro. 12 y además originales. ¿Te ¿Originales? refieres? No, es que has dicho 12 principales. Ah, originales, sí. Sí. Y que es también muy, muy bonito, aparte de que la ciudad además pues tiene todavía pues muchas casas de samuráis que se pueden visitar, hay la casa del Afcadio Hearn y un montón de cositas. O sea, es un sitio curioso que a veces pasa desapercibido por estar donde está, en la costa del Mar del Japón, que a veces pues llegan menos trenes o menos turistas, pero es muy interesante. Nos vamos hasta la isla de Kyushu y nos vamos al castillo de Kumamoto. Castillo de Kumamoto también maravilloso, que quedó muy, de hecho, afectado por el terremoto de 2000, no recuerdo, 16, Sí. ¿no? Que es cuando nosotros lo visitamos. De hecho, no pudimos entrar en el castillo porque en ese momento estaba completamente todo cerrado porque estaba todo en ruinas. Estuvimos viendo ciertas partes en el parque exterior. Exactamente, todo desde fuera. Poquito a poco se está reconstruyendo y ya, de hecho... Ya se pueden entrar en varias zonas. Sí, ya en 2019 ya se podía entrar, podías acercarte un poco a la torre principal y demás. Entonces, bueno, merece también muchísimo la pena. Si cambiamos de isla y nos vamos a Shikoku, pues podemos visitar el castillo de Marugame. Shikoku es una isla perfecta para los que les gustan los castillos, ¿no? Porque en esta lista de 24 hay 4 castillos en Shikoku y los 4 son originales. Exactamente. Que es de los pocos sitios que dices, madre mía, en una isla, cuarta isla más grande de Japón, pero comparado con Honshu, con Kyushu o con Hokkaido, es relativamente pequeñita. Pues tiene 4 castillos originales. Tenéis información de todos ellos justamente en nuestros artículos de las ciudades. Marugame, muy pequeñito, el castillo, he de decir, muy recoleto, pero también, bueno, es una excursión bonita. Está arriba de una colina, lo que es la ciudad de Marugame, se ve que en la actualidad, ¿no? Se ve que ha vivido tiempos mejores, estaba un poquito, no sé, una calle comercial un poco abandonada y demás. Sí, que haya Shotengai, donde está prácticamente todo cerrado y con verjas de estas metálicas de negocios, con óxido y demás, que dices, esto
no ha abierto en años, es muy triste. Pero lo que es el parque en sí del castillo de Marugame, la verdad es que es muy bonito, especialmente en época de floración de los cerezos. Nosotros llegamos cuando los pétalos ya estaban en el suelo. Íbamos a llegar en plena floración, cayó unas trombas de agua por la zona los 2 días anteriores y cuando llegamos estaba todo el suelo Ahí llenado está, de pétalos. ¿no? Fue como, wow, vaya suerte. Otro de estos 4 castillos de Shikoku, que encima son todos originales del periodo Edo, es el castillo de Kochi. Uno de los que más me gustó a mí Sí. en Shikoku. Y mira la que verdad. llegamos en tren, no en coche. Bueno, has tardado, Este es el ¿eh? chiste típico de los directos de japonismo. Había que hacerlo en el podcast también. Que además, la semana pasada en el Japón a Fondo estuvimos leyendo algunos comentarios y alguna gente valoraba mi nivel de chistes o mi falta de ello. Lo curioso es que este castillo sobrevivió un poquito a ese momento de gran destrucción de los castillos de comienzos del periodo Meiji, y aunque tuvo ciertos daños durante la Guerra del Pacífico, pero ahí está, ahí sigue. Un ascenso, porque hay que subir para llegar hasta la torre principal, también muy bonito. Un parque también muy, muy bonito. Otro sería el de Matsuyama, que ya en la prefectura de Hime, también en Shikoku, un castillo a 132 metros sobre el nivel del mar, Sí. también hay que subir bastante. Y tiene una fortificación a su alrededor impresionante. A mí este me gustó mucho porque además también es bastante grande con un Y es montón diferente, de... es bastante Es diferente, diferente. sí, es Sí. bastante diferente y merece mucho la pena visitarlo, aparte de que la propia Matsuyama además es una ciudad que también tiene muchas cosas y Hombre, toda la tienes parte onsen de Dogo Dogo Onsen, Onsen. por ejemplo, ¿no? Mezclar el castillo con Dogo Onsen yo creo que es una experiencia fabulosa. Luego tenemos el castillo de Uwajima. No vamos a mentir, es un castillito. Realmente hasta el parque del castillo tampoco tiene gran cosa. Es pequeñito, sí. Y luego lo que es la torre principal es la más pequeñita, yo creo, de las que hemos visto. Sí, yo creo que más pequeña que Hirosaki incluso. Sí. Pero bueno, pues está curiosón. Además es nuestra propia lista de queremos visitar los 12 castillos originales del periodo Edo, pues ya hicimos el check y vimos Uwajima. Luego la ciudad de Uwajima tiene algunas cosas interesantes, tenéis guía en japonismo.com, pero quizá no es de los sitios que digas, ¡buah, me ha encantado y pero quiero volver! Desde la zona de Matsuyama hasta Uwajima se puede llegar con un trenecito local de JR Shikoku, que es de estos trenes de un solo coche que parece una caja de zapatos, ¿no? Cuadrado, que te mueres, pero que lo han rediseñado en el exterior y lo han pintado en colores blanco y azul para que parezca un Shinkansen de la serie original, de la serie Vaya 0. Pero fricada. claro, un Shinkansen original que tenía esa forma un poco redondeada, Sí. ¿no? Pues en un tren que es cuadradote. Y dices, joder, qué cosa más curiosa. Y efectivamente es muy curioso. No circula a todas las horas, pero dependiendo, investigadlo un poco, porque podéis llegar a Uwajima o volver de Uwajima con alguno de estos trenes. Y el último de los 24 castillos seleccionados y populares entre los turistas extranjeros es el castillo de Shuri. Esto ya en la isla principal de Okinawa. Esta es la hermana de Wakanda, ¿no? De Wakanda, exactamente. Hemos hablado ya de él. Es lógicamente un castillo que sufrió graves daños en la Guerra del Pacífico, luego este incendio en 2019, pero bueno, si vuelve a abrir tal como estaba, a mí es una visita que me encantó. Sí, me porque gustó además hay muchísimo. muchísimo letrero, muchísima cosa en inglés, contextualizan todo un montón y te enteras de un montón de cosas de cómo se vivía, porque no deja de ser una manera diferente, porque los otros castillos, pues dices, vale, pues había zonas más rurales, zonas menos, lugares con castillos más pequeños, con castillos más grandes, pero es que Okinawa o el reino de las Ryukyu era muy diferente del resto de Japón. Entonces, saber cómo se vivía aquí y cómo eran los momentos típicos de la vida palaciega, ¿no? En un castillo, pues cuando venían enviados de China o enviados japoneses y se les recibía un montón de cosas, pues lo explican en el castillo y es muy interesante. Pues ahí van estas 24 recomendaciones. Luego, recordad, tenéis el resto de los 100 principales y la segunda lista, la lista de la continuación, los otros 100. Mira, yo estaba mirando, Luis, antes hemos hablado, ¿no? Tú te preguntabas, ¿pero habrá algún castillo en esta segunda lista
¿no? Sí. Estos segundos 100 castillos, que tenga una torre principal o que tenga algo Sí. más que no sea un parque. Pues bueno, en la Wikipedia hay una lista de estos 100, de la continuación de los 100 castillos, con pequeñas fotos de cada uno de los Anda, qué castillos. interesante. La gran mayoría de ellos son parques en los que no hay ni una piedra. De hecho, hay alguno que son campos directamente, que dices, vale, ya no es que tenga que poner Aquí imaginación. había castillos, ¿no? Sí, pero Pues vale, hay me lo creo. alguno por ahí, fíjate, en esta lista de los segundos 100 está, por ejemplo, el castillo de Akita, en el que nosotros estuvimos, que mantiene algunos fosos. Y parte del foso, exacto. Exactamente, Sí. algunos muros. Luego también, por ejemplo, hay un castillo que se llama el Shiroishi, que está en la prefectura de Miyagi, que sí que tiene una reconstrucción de su torre principal, que no es simplemente un parque allí sin nada más, sino que sí que tiene algo que ver. ¿Y el castillo de Osu sale aquí o no? Porque yo es algo que me pregunto, porque tú decías, ¿no? Claro, cuando estábamos hablando de esto podíamos pensar, pues castillos que se hayan reconstruido recientemente, si a lo mejor en su día lo único que había era ruinas o ni siquiera simplemente un parque donde se suponía que ahí estaba el castillo, pues es normal que esta fundación no lo haya incluido en la lista. Pero como el castillo de Osu se reconstruyó usando materiales como los originales y técnicas de construcción tradicional, pues digo, a lo mejor no se incluyó en la serie de 100 castillos originales y lo han puesto en la serie de los 100 continuados. Pues por lo que veo aquí en Wikipedia, no. Veo varios castillos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Shikoku. La gran mayoría son nada, tienen como mucho muro y foso, no hay nada más, y no aparece el castillo de Osu. Con lo cual, todavía tienen tiempo, Luis, de hacer una continuación, otra lista de otros 100 castillos más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Fíjate, de hecho, Castillo de Kokura en Kyushu está en esta segunda lista de continuación, ¿Qué ¿no? me De dices? castillos, sí, sí, sí. Lo que pasa es que le estoy echando aquí un vistazo. Lo he comprobado yo, Laura, y el castillo de Osu está en la lista de los 100 primeros. Ah, amigo, claro, esta no la he mirado, yo estaba mirando la otra. Esto lo tendremos que poner por escrito en japonismo, para que quede bien ordenadito. No, y sobre todo porque necesitamos decir lo que comentábamos al principio, en qué castillos hemos estado, pero no tenemos sello. Porque a mí me gustaría revisitarlos todos. Sí, pero... O sea, revisitar todos los que hemos estado que no tenemos sello y completar esta libreta de 100 castillos, pero evidentemente, tenemos tantas cosas todavía que ver por hay Japón. Muchos otros castillos que tenemos que ver, unos más de 50 que todavía tenemos que ver. Por eso, entonces mejor vamos a ver los que no tenemos. Claro. Y ya, pues a lo mejor cuando tengamos 80 años, igual empezamos a visitar otra vez los castillos que teníamos al principio. Pues nada, yo creo que quedamos así, quedamos en que vamos a volcar esta información en la web, que bueno, tenemos un artículo fantástico de castillos japoneses con mucha información de cómo son los castillos, ¿no? Elementos principales de los castillos, etcétera, etcétera, pero creo que estaría bien hacer un artículo específico un poco de estos 100 mejores castillos. Sobre todo porque así, siempre lo decimos, nosotros no hacemos los podcasts en vídeo, entonces si queremos que los japonistas puedan ver cómo es la portada, por ejemplo, de ese libro de 100 castillos o del de los 100 claro, lo continuados, mostramos ahí. Es una manera fácil de que si van a una librería en Japón puedan enseñar la foto y decir quiero esto, ¿no? Que es un poco también lo que hicimos nosotros, porque dices el nombre, pero al final es más fácil si le enseñas directamente la foto de lo que quieres y te dicen, sí, aquí está, pum. Pues nada, quedamos así. Exacto, vamos a poner ver la castillo, listita. Laura. Venga, vamos. Mátane.